Toda la ciudad la conocía por su apellido y por la oficina en el piso más alto. Pocas personas, sin embargo, podían imaginar la quietud que llenaba su casa por la noche. Beatriz Márquez había aprendido a llenar ese vacío con decisiones impecables, fusiones, donaciones, discursos en auditorios iluminados. Había conquistado mercados, asesorado ministros, firmado contratos que cambiaban destinos. Pero cuando las luces del edificio corporativo se apagaban, quedaba sola con una taza de café a medio beber y una sensación de hueco que el éxito no lograba colmar. Hace menos de un año se había casado con Víctor Domínguez, un hombre tranquilo que, pese a la diferencia de edad, había traído algo que parecía definitivo, una familia más amplia. De ese vínculo nació la nueva figura en la vida de Beatriz que más le costaba nombrar sin sentir un nudo: Lara, su hijastra de 26 años. Lara trabajaba en la recepción de la misma empresa que Beatriz dirigía. Era una joven metódica, con una atención a los detalles que convertía la rutina en un lugar seguro. Autista, según los diagnósticos que la familia había ido entendiendo con tiempo y cariño, Lara tenía sus estrategias. Una taza de té siempre a la misma hora. Un camino claro entre la calle y el vestíbulo que nunca cambiaba. Auriculares con ruido blanco para emergencias sensoriales. Beatriz pensaba en todo eso desde su pedestal, sintiendo la distancia entre ellas como un abismo que ningún gesto formal podía salvar. No era desapego, era una incapacidad inesperada de bajar la guardia. Ser madrastra no había borrado años de roles bien aprendidos. Ella era la decisora, la ejecutiva, la que imponía agendas. Y sin embargo, en el fondo, quería aprender a estar junto a Lara de otra manera, no como jerarquía, sino como presencia. Quería, sin saberlo quizá del todo, que alguien la viera completa, no solo como la suma de títulos. Fue esa necesidad la que la llevó a una idea torpe y animal: ver a Lara sin los muros que su nombre y su cargo levantaban. No por manipulación consciente, Beatriz no era cruel, sino por una curiosa mezcla de soledad y de deseo de autenticidad. Disfrazarse. No ocultar por maldad, sino por una fantasía íntima. Ser una mujer más en el mundo cotidiano de Lara, sin la etiqueta de madrastra o CEO. Dejarse nombrar Vía y aprender, en secreto, a reconocer a la persona detrás del protocolo. Tomó la decisión bajo luz tardía, con la ciudad a sus pies. Dudó inmediatamente, la ética mordiendo el borde de la idea. Se preguntó si tenía derecho a ese espejismo. Aún así lo planeó. Habló con una consultora de recursos humanos que no la conocía personalmente, anunció a la Junta la creación de un programa de rotación temporal para asistentes de recepción, una iniciativa legítima en la que se mezclaban objetivos de inclusión y experiencia de cliente, y se inscribió ella misma, con una identidad mínima y un nombre distinto: Vía. Esa noche apenas durmió. Cada vez que sus dedos rozaban la identificación temporal, sintió por primera vez en años un estremecimiento parecido a miedo. La impostura no solo era un experimento profesional, apuntaba a una herida personal. Había algo del deseo de ser vista sin la armadura que le resultaba casi infantil, y también un temor profundo. Si se acercaba demasiado, ¿podría responderle Lara con la confianza que buscaba sin que la verdad rompiera todo? El primer día como Vía fue más simple de lo que esperaba. El atuendo era intencionalmente sencillo: un abrigo gris, una bufanda modesta. Se hizo pasar por una profesional que buscaba experiencia en atención al cliente, alguien que prefería aprender en el contacto directo con la gente. Entró al edificio por la puerta lateral, con la mochila ligera y el corazón encogido. El vestíbulo le pareció más grande desde abajo. Los pasos de quienes iban y venían eran un ritmo que no le pertenecía. Lara la vio sin levantar del todo la cabeza. Sus ojos, cuando se posaron en la nueva recepcionista, fueron cortos y medidos, como quien evalúa un detalle en un patrón conocido.
Tenía el pelo recogido en una coleta baja, las uñas cuidadas, una libreta con esquinas prolijas sobre el mostrador. Hizo lo que hacía siempre. Controló la lista de visitantes, ajustó la música de la sala de espera a un volumen que le resultaba tolerable. Respondió con frases breves y precisas. Para Beatriz, en aquel primer encuentro, fue suficiente ver la manera en que Lara colocaba las manos sobre la libreta, casi con reverencia. Los primeros días fueron rutina y cuidado. Beatriz aprendía a no impresionar con el nombre en su tarjeta, a no alardear de historias brillantes. Aprendía, sobre todo, a escuchar. Observaba cómo Lara organizaba el espacio, el bolígrafo en el lado derecho, la toalla de escritorio doblada exactamente en la esquina. Aprendía los microrrituales que la hacían sentir segura. 3 respiraciones profundas antes de hablar por teléfono si la llamada venía de un lugar inesperado, un chasquido de lengua cuando había que recordarle a alguien que un documento faltaba, la manera de poner la taza de té en la misma posición, siempre con la etiqueta hacia afuera. Beatriz, en su vida pública, sabía cómo leer un mercado. Ahora se trataba de leer un lenguaje distinto. Observó también los gatillos sensoriales. La respiración de Lara cambiaba con la luz fluorescente de la sala de juntas. Un sonido de recepción demasiado alto la dejaba rígida. Los olores intensos la desconcentraban. Aprendió a ofrecerle auriculares sin asumir que eran un gesto ofensivo. Lara lo aceptó con una inclinación de cabeza que Beatriz interpretó como gratitud. Todo parecía simple, pequeños ajustes que ahora Beatriz sabía que podían ser monumentales para alguien con un sistema nervioso que buscaba previsibilidad. Hubo un día en particular que marcó la pauta de su relación en construcción. Era un miércoles nublado. La recepción estaba más silenciosa de lo habitual por la ausencia de una alfombra de conferencistas extranjeros. Un paquete llegó con aviso de entrega urgente. Un material destinado al despacho de la directora, pero sin la etiqueta correcta. Lara lo tomó, miró la dirección confusa y suspiró. Por una costumbre que tenía de inmediato, Beatriz, como vía, se ofreció a ayudar. Preguntó con cuidado, viendo que la joven recibía la intervención como una invasión o una ayuda según cómo se presentara. «Puedo encargarme de averiguar», dijo Vía, bajando la voz, manteniendo espacio. Lara asintió y en la conversación surgió, sin dramatismo, una información que en la vida anterior de Beatriz habría sido irrelevante. La mamá de Lara, Marca, prefería que los paquetes de la oficina pasaran por la casa antes de llegar al despacho de Víctor, porque a veces las piezas se perdían en la cadena. Fue una precisión cotidiana, doméstica, que le dio a Beatriz una sensación de cercanía, como si las paredes invisibles se abrieran 1 centímetro. Al final del día, cuando todos se habían ido, las dos compartieron el último sorbo de café frente al mostrador. Hablaban de trivialidades, de series, de la mejor manera de preparar un té. Beatriz fingía desconocer la importancia de esos rituales cotidianos en la vida de alguien como Lara. Pero por dentro estaba aprendiendo un idioma nuevo. Apenas había pasado una semana cuando la atención de Beatriz a los detalles se volvió notable para otros. Clara, la secretaria ejecutiva de Beatriz, observó con curiosidad que la CEO pasaba más tiempo en pasillos que en juntas. Habló con colegas, con ternura y un poco de alarma. «La jefa se ha vuelto muy humana», comentó en un almuerzo. Nadie lo interpretó con la gravedad ética que en otros contextos merecería. Un rumor suave comenzó a girar por la oficina. La directora había bajado del piso alto para conocer la base. El rumor llegó a algunos inversores como una señal de accesibilidad. Para la prensa, algo similar sería: una foto de Beatriz sirviendo café en recepción podría leerse como un golpe de marketing emocional. Pocos, sin embargo, conocían la verdad de la identidad detrás del delantal. Mientras tanto, en casa, la convivencia familiar tenía una armonía tensa. Víctor, buen anfitrión, había apoyado la iniciativa de Beatriz sin saber que su esposa estaba más cerca de Lara de lo que sospechaba. La madre de Lara, Marta, visitaba con frecuencia. Llevaba pan recién horneado, preguntaba por los horarios
y hablaba con admiración velada por la paciencia de la joven. Marta veía con alivio cómo Lara se desenvolvía, y por primera vez en mucho tiempo se permitió confiar. Beatriz la contemplaba desde la distancia y sentía una mezcla de gratitud y culpa. Las noches eran las más difíciles. Regresaba a su despacho con un peso que no sabía nombrar y se preguntaba si lo que hacía era un paso hacia la verdad o una traición que crecería inevitablemente. El vínculo de Vía y Lara creció en pequeños gestos. Un book de notas compartido donde Lara apuntaba los nombres de las plantas del lobby y Vía le dejaba post-its con frases sencillas. «Buen trabajo hoy» o «¿Quieres que traiga té mañana?». La respuesta de Lara no fue inmediata. Confió en los ritmos. A veces tardaba horas en contestar un mensaje, otras entregaba una sonrisa, que para Beatriz era un tesoro. Había lubricidad en esos intercambios, una suavidad que no necesitaba palabras grandes. Beatriz experimentó un tipo de enamoramiento que no estaba hecho de fuegos artificiales, sino de suma de atenciones, el interés por un detalle que solo la otra notaba, el hábito de recordar que a Lara no le gustaban los colores chillones en su papelería. Sin embargo, la impostura persistía. Cada interacción llevaba a Beatriz a calibrar la verdad, cuánto revelar y cuánto ocultar. Había, además, un componente profesional innegable. Si la relación avanzaba hacia algo más íntimo, la jerarquía debería enfrentarse de forma explícita. Beatriz lo sabía. Había recibido asesoría legal antes incluso de inscribirse en la rotación. Consideró varias opciones si llegaba el momento: renunciar a su cargo, trasladar a Lara a otra área, pedir una excedencia temporal, medidas que reducirían la asimetría. No eran excusas para su engaño presente, sino planes para reparar. Cada noche, al repasar las opciones, sentía que la culpa y el afecto se mezclaban en proporciones variables. En la empresa, las pequeñas intervenciones de Vía empezaron a importar. Notó que un interruptor de luz demasiado brillante molestaba a Lara y habló con mantenimiento para instalar una iluminación más cálida en la recepción. Propuso un área de descanso con cojines y un muro vegetal para quienes necesitaban tiempo de recuperación sensorial. Para ella esos cambios eran técnicos. Para Beatriz, que ahora los ejecutaba en silencio, eran actos de redención. No se trataba en absoluto de arreglar a nadie. Se trataba de crear espacios que respetaran formas diversas de estar en el mundo. En la empresa, las pequeñas intervenciones de Vía empezaron a importar. Notó que un interruptor de luz demasiado brillante molestaba a Lara y habló con mantenimiento para instalar una iluminación más cálida en la recepción. Propuso un área de descanso con cojines y un muro vegetal para quienes necesitaban tiempo de recuperación sensorial. Para ella esos cambios eran técnicos. Para Beatriz, que ahora los ejecutaba en silencio, eran actos de redención. No se trataba en absoluto de arreglar a nadie. Se trataba de crear espacios que respetaran formas diversas de estar en el mundo. En las reuniones de recursos humanos, comentó con la voz de Vía la importancia de protocolos de comunicación inclusiva y la necesidad de formación sensorial para los equipos. Sus ideas se recibieron con interés tibio. A veces parecía que la empresa apenas empezaba a comprender lo que el cambio implicaría. La madre de Lara, Marta, notó que su hija hablaba con mayor soltura en casa. Lo atribuyó al tiempo compartido y sonrió con alivio. Durante una cena de fin de semana en la casa de Víctor y Beatriz, Marta acercó a la conversación un tema que parecía menor, pero que tuvo peso. La Navidad se acercaba. Para Marta era temporada de rituales. Para Lara significaba planificación y previsibilidad, un calendario que debía cuidarse. «Si vamos a decorar el árbol», dijo Marta con una risa, «tenemos que mantener las luces que no hagan parpadeo. Y por favor, nada de canciones a todo volumen». Lara asintió, con la seriedad de quien firma un contrato. Beatriz escuchó y sintió que algo en su pecho se aflojaba. Navidad, que para ella era una época de eventos lujosos,
comenzaba a aparecer como una posibilidad de intimidad que no sabía cómo pedir. La vida cotidiana entre ambas se volvió un tejido de gestos. Un domingo por la mañana, Lara encontró un paquete en su casillero, un cuaderno con cubierta lisa y un lápiz suave. No llevaba remitente, pero un post-it decía: «Para tus listas, de B». Lara se quedó un rato con el lápiz en la mano, como quien contempla una pequeña revelación. Guardó el cuaderno en la bolsa sin mostrarlo a nadie. Para Beatriz, aquel cuaderno fue un acto de ternura meditado, un objeto que no imponía, sino que ofrecía. La podrás leer como un signo de manipulación, pensó a veces, y la culpa regresó en oleadas. Sin embargo, la honestidad emocional de sus acciones la mantuvo despierta. En la intimidad de su despacho se repetía que debía preparar cada paso para que la verdad, si llegada, viniera acompañada de medidas concretas que protegieran a Lara y a la empresa. Conforme las semanas pasaban, el afecto entre Vía y Lara tomó una dirección más clara. Había cariño, reconocimiento y una curiosidad compartida por espacios de calma. No hubo precipitaciones. Beatriz sabía que la paciencia era esencial, sobre todo por la manera en que el autismo de Lara le daba prioridad a los ritmos. Aprendió a acomodarse, a no invadir repentinamente el espacio físico, a preguntar antes de acompañar a alguien a su coche, a permitir los silencios. Fue un aprendizaje lento que la convirtió en alguien diferente de la CEO distante. Eso, por sí mismo, le causaba temor y esperanza. Un problema emergió sin aviso. La prensa local filtró rumores sobre una política nueva de la empresa destinada a mejorar la inclusión laboral. Los rumores nombraban a la directora como la impulsora, algo veraz pero incompleto. En la agitación mediática, algunos ejecutivos interpretaron la iniciativa como un intento de la dirección por humanizar su imagen. Hubo murmullo en el comité. ¿Está dirigiendo la empresa desde la emoción?, preguntó uno. Beatriz, en el silencio de su consultorio, sintió cómo las miradas críticas se convertían en otra forma de soledad, pero al mismo tiempo notó que las medidas propuestas estaban empezando a materializarse en lugares que antes no habían sido considerados. Un nuevo salón sensorial, más flexibilidad de horarios, un protocolo de notificación para ausencias por sobrecarga sensorial. Eran cambios que podían ayudar a muchas personas más allá de Lara. Clara, la secretaria ejecutiva, la enfrentó una tarde en el pasillo con una mezcla de reproche y cariño. Le preguntó si estaba bien, si algo le ocurría. Suspiró. «Te veo diferente», dijo Clara con honestidad. Beatriz contuvo la respuesta más íntima, el secreto de Vía. Se limitó a decir que estaba explorando nuevas formas de liderazgo. Clara la miró con esa intuición que solo tienen quienes trabajan codo a codo y dijo: «Solo ten cuidado, no me gustaría verte pagar demasiado por algo que podría resolverse de otra forma». Era una advertencia no dicha sobre los riesgos de mezclar ámbitos. Las tensiones personales no tardaron en encontrar su reflejo en las pequeñas decisiones. Una mañana, Lara llegó al trabajo con los ojos enrojecidos. Había pasado la noche con insomnio por un ruido de obra cerca de su piso. Vía le ofreció un lugar temporal en la sala de descanso con una manta suave y un reloj con luz tenue. Lara aceptó y se retiró a un rincón con los auriculares puestos. Beatriz la observó desde la distancia, sintiendo la gravedad de su propia mentira. Le pesó pensar que su cercanía venía desde un acto que vulneraba la confianza. Al llegar la tarde, Beatriz decidió que debía establecer un compromiso consigo misma. Si alguna vez revelaba su identidad, lo haría con resultados tangibles que protegieran a Lara, tanto en el plano emocional como en el laboral. Ese compromiso actuó como una cuerda que la ataba a la responsabilidad. El clima navideño comenzó a asomar en la ciudad como un rumor de luces en las vitrinas.
La oficina organizó una pequeña decoración en el hall principal. No era el tipo de evento que Beatriz gustaba gestionar en la superficie, pero la idea de un árbol, sencillo y silencioso, la conmovió. Propuso, en la voz de Vía, que el árbol no tuviera adornos con patrones brillantes o sonidos automáticos. «Podemos hacer un árbol con materiales suaves y luces regulables», sugirió. Fue una propuesta que agradó en RRH y que agradó más aún a Marta y a Lara cuando lo vieron. Para Beatriz, fue el año en que la Navidad dejó de ser alfombra roja y pasó a ser un taller de cuidado. A finales de noviembre, la oficina anunció la fiesta navideña de la empresa, cena formal, discursos e intercambio de regalos en un formato inclusivo. La invitación dejó a Beatriz con un dilema que la jaloneó. Como Vía, debía participar en la recepción la noche del evento. Como directora, debía subir al estrado a hablar. ¿Cómo compaginar ambas funciones? El plan que ideó fue arriesgado: dividir su tiempo, estar en la recepción la primera parte de la velada para observar la naturalidad del ambiente y luego subir a dar un discurso corto sobre inclusión. La idea la asustó, pero algo en ella quería comprobar si la verdad podía sobrevivir a la exposición colectiva de una reunión social. Lara, cuando supo de la fiesta, mostró una mezcla de interés y ansiedad. Le molestaba la idea de la música fuerte y las multitudes. Prefería eventos reducidos. Cuando le ofrecieron asistir, dudó. Marta, con su paciencia habitual, le propuso que fuera acompañada y que, si en cualquier momento se sentía incómoda, pudiera retirarse a un lugar tranquilo. Aceptó, con la condición de tener una señal con la que pedir ayuda silenciosamente si lo necesitaba. Ese contrato sencillo le dio un control sobre la situación, un botón de escape. Para Beatriz, la existencia del botón fue una lección. Si algo tenía que cambiar, debía ser anteponiendo los protocolos que aseguraran que Carla y otros empleados tuvieran siempre un recurso para cuidar su estado. Todo eso, sin embargo, no impedía que la impostura pesara. Una noche, en la que la ciudad había tenido lluvia pertinaz, Beatriz regresó a casa mucho más cansada que de costumbre. Lara la recibió en la cocina con una taza de té y un gesto que ya empezaba a convertirse en costumbre. Tuvieron una conversación franca, o al menos tan franca como dos personas podían permitírsela, sin darlo todo. Hablaban de cómo cada una vivía su mundo, de las pequeñas reglas que las mantenían completas. Lara mencionó, sin rodeos, que para ella la honestidad era fundamental. «Yo necesito saber con quién estoy», dijo con la serenidad de quien fundamenta su estabilidad en la certeza. Fue una frase que clavó su verdad sin aspavientos. Beatriz la escuchó y sintió que el suelo de su mentira temblaba. A 2 semanas de la fiesta navideña, el rumor más peligroso surgió de la boca de un proveedor que, sin maldad, confundió a Vía con la directora. Le entregó una nota a Lara destinada a la señora Beatriz. Porque en la cadena de mandos la costumbre teje confusiones. Lara la tomó, la miró y no abrió. La guardó en el bolsillo con el mismo cuidado con que guardaba un vidrio fino. Esa nota, sin intención, era el primer objeto que pudiera, sin duda, revelar la verdadera identidad de Vía. Beatriz lo supo cuando, al entrar al despacho sin anunciarse, la vio mirar la esquina del papel con un brillo nuevo. Sintió la sangre fría recorrerle las venas. No había realmente una vuelta atrás. La escalada que había comenzado como una búsqueda íntima de conexión, ahora se movía hacia un precipicio en el que la verdad podía salir de manera inexorable. Esa noche, Beatriz no pudo apagar esa sensación. Sentada en su despacho, con las luces de la ciudad como una constelación distante, repasó mentalmente las consecuencias posibles. La traición para Lara si descubría la verdad por accidente. La posibilidad de dañar su relación con Víctor y con Marta. El riesgo laboral que implicaría mantener a alguien bajo su mando en el mismo espacio.
Pensó en las medidas que ya había ideado y en otras más tangibles. Renunciar al cargo. Crear un comité independiente que evaluara la relación laboral. Ofrecer a Lara una transferencia por su propia decisión y no por imposición. Se dijo que la honestidad era ineludible en algún punto próximo. Sin embargo, la palabra ahora no tenía un contorno claro. Había tanto en juego que la postergó, con la excusa de preparar el terreno. Al día siguiente, la oficina olía a café y a hojas secas. Las luces del árbol en el hall principal ya parpadeaban con un brillo moderado. En la recepción, la nota del proveedor seguía en el bolsillo de Lara. Beatriz fingió no verla. Pero esa mañana, cuando Lara la alcanzó para pedirle una agenda nueva, la joven la miró con una mezcla de afecto y cautela. «Gracias por el cuaderno», dijo Lara con la voz baja. «Me ayudó a ordenar la lista de tareas». Beatriz sintió, por primera vez con claridad, que lo que había comenzado como un experimento se había convertido en tejido compartido. Quería tomar la mano de Lara, decirle absolutamente todo y al mismo tiempo no quería romper la única rutina que la mantenía tranquila. No sabía si la verdad sería un bálsamo o una herida abierta. Era consciente de que no podía seguir así mucho tiempo. La nota en el bolsillo era una cuenta regresiva invisibilizada. La tensión creció en un susurro hasta una decisión pequeña pero definitiva. Esa tarde, cuando la oficina cerrara, Beatriz llamaría a Víctor y le pediría que viniera al trabajo al día siguiente para hablar con calma y en familia. Sentía que necesitaba anclar la verdad a un testigo. Era un paso insuficiente, quizás, pero era un paso que buscaba evitar que la revelación fuese un accidente cruel. Tan pronto como lo decidió, su teléfono sonó. Clara llamaba para recordarle la reunión con inversores del lunes. Beatriz contestó con voz controlada, y por un momento supo que todo aquello era solo el comienzo de una historia mucho más complicada que su soledad inicial. Esa noche, antes de acostarse, revisó el cuaderno de notas que Vía había dejado en la recepción. Había una nota que un día dejó sin pretensión. «Si alguna vez te sientes abrumada, dímelo. Podemos crear un plan». La letra era simple, la misma que había desgastado en su vida de CEO. Beatriz la leyó una vez más y entendió que al final la tesis de su búsqueda era menos romántica y más ética. Quería aprender a acompañar sin invadir, a amar sin imponer. Pero sabía también que la mentira tenía precio. Y cuando la hoja del cuaderno se cerró, escuchó el trueno de la verdad aproximándose, como un tren en la distancia. A la mañana siguiente, las primeras notas de fondo de villancicos suaves flotaban en el hall. Lara encontró la nota del proveedor en el bolsillo por mera coincidencia mientras ajustaba su abrigo. Abrió aquel doblado de papel y leyó por primera vez la línea en la esquina que llevaba su nombre. Sus manos se apretaron alrededor del papel. Había una dirección, un logo que no coincidía con la secreta entrega que esperaba. Su pulso subió. Esa simple lectura creó una fisura. No sabía aún si lo que su instinto sospechaba era verdad, pero el leve temblor en su cuerpo le informó que algo inusual se estaba asomando. Beatriz, por su parte, sintió la gravedad de ese momento de un modo instintivo, como si una ola de posibilidades se abriera ante ella. No sabía si atacaría con la claridad que había prometido a sí misma, o si se dejaría arrastrar por el miedo. Volver alrededor de esa decisión sería la línea que marcaría su camino. Y en el aire frío de la mañana, entre luces de Navidad y el rumor de la oficina, dos personas que se estaban conociendo empezaron a percibir que algo iba a cambiar su mundo para siempre. La hoja en la mano le tembló apenas un instante. El papel, una nota de entrega con un logo familiar, era una grieta clara en la fachada que Lara había construido con tanto cuidado. No necesitó entender cada letra,
para percibir que algo no encajaba. La certeza llegó como un pulso. Alguien, en algún punto, había llamado a Bia por el nombre que se sabía en la planta alta, una palabra que encajaba con lo imposible. Salió de la recepción sin ruido, con las palmas húmedas y la respiración acelerada. Caminó por el pasillo como quien atraviesa un puente, paso a paso, controlando el ritmo, midiendo el contacto visual. Evitó el ascensor. Prefería las escaleras, donde el eco era suyo y las manos podían rozar la baranda como ancla. Se sentó en el pequeño banco del jardín interno, los auriculares en las orejas todavía con ruido blanco, y dejó que el mundo se redujera a una esfera que ella podía manejar. Beatriz lo supo casi de inmediato, no por una filtración, ni por la nota, sino por algo más sutil, la distancia que de pronto cruzó entre ellas. Lara ya no contestaba los mensajes con aquel ritmo pausado, no ofrecía las sonrisas guardadas que habían sido, hasta ayer, pequeñas confesiones. En la última llamada, la voz de Lara había sido fría como una puerta que se cierra. Beatriz pensó en todas las maneras de reconstruir ese puente y en cuántas de ellas no tenía derecho a decidir sola. Antes de que la noticia se regara, Beatriz tomó la decisión más honesta que había planificado: hablar con Víctor y Marta y con el Departamento Legal y de Recursos Humanos. No podía permitir que la revelación se convirtiera en un accidente. Debía salir de su boca primero. Si la situación iba a ser conocida, prefería elegir el momento y el modo. Llamó a Víctor y lo encontró en la mesa de la cocina de su casa, frente a una taza de té, con la calma que lo caracterizaba. «Hay algo que debo decirte», dijo ella, sin arreglar la voz para el comando ejecutivo. Víctor dejó el teléfono sobre la mesa y respiró largo. «Dime», respondió, sin prisa. Beatriz le explicó, con una voz que se rompía a ratos, cómo empezó la idea, por qué mintió, lo que había aprendido desde que bajó del piso alto. Le habló de la soledad, de las noches con la taza de café a medio beber, de la necesidad de ser vista sin títulos. Le habló sobre todo de la culpa. La fue nombrando como quien ordena objetos peligrosos en una mesa. Víctor escuchó en silencio. No hubo recriminación inmediata. Hubo, en cambio, preguntas concretas sobre lo que ella proponía hacer. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó. «Voy a decírselo a Lara, y a Recursos Humanos, y a asumir las consecuencias», respondió ella. Víctor pidió tiempo para digerirlo. Comprendió en parte la tensión entre lo humano y lo ético. Acordaron que él estaría al lado de Beatriz en la conversación familiar, pero que no tomaría decisiones por ella. Marta, por su parte, fue la más clara, protectora de su hija. Pidió que la verdad llegara con cuidado y que Lara tuviera espacio para decidir. «No la apures», dijo. «Si la lastimas, no te perdonaré por la prisa». Fue una sentencia mitad promesa, mitad exigencia. Antes de hablar con Lara, Beatriz fue a Recursos Humanos. Clara, al principio, la miró con la curiosidad que ya no era profesional, sino personal. Los dos se sentaron en una sala pequeña, con la luz que filtraba el vidrio y la sensación de privacidad. Beatriz dijo la verdad sin adornos, que había sido Bia en la recepción. Clara cerró los ojos un segundo. «Esto tiene muchas aristas», dijo Clara. «Necesitamos proteger a Lara y a la empresa, pero también necesitamos que tú asumas tu responsabilidad». Propusieron un plan inmediato. Beatriz cesaría sus funciones operativas por un tiempo prudente mientras se evaluaba la situación. Se crearía un comité independiente para decidir sobre la política de relaciones laborales y se ofrecía a Lara la posibilidad de elegir qué guantía hacer: mantenerse en su puesto, trasladarse a otra área o tomar una excedencia. Además, se le ofrecería apoyo de un profesional que la acompañara si ella quería hablar con alguien especializado en temas de confianza y relaciones. Todo debía hacerse con su consentimiento explícito. Ese fue el marco que Beatriz llevó a la conversación con Lara.
Lo pensó 1 y 1000 veces, y aún así no hubo una manera perfecta de decir lo que debía decir. Esperó a que terminara la jornada. La observó desde la distancia un rato y luego la llamó a la pequeña sala contigua a la recepción. Lara aceptó ir, con la condición de que la luz no fuera muy fuerte y que pudiera sentarse cerca de la ventana, lugar donde el sol entraba templado. Se sentaron frente a frente. Lara sostuvo la carta entre las manos y miró a Beatriz con una mirada que era a la vez interrogación y límite. No habló al principio. Sus dedos dibujaron el borde del papel. «Leí esto», dijo Lara, sin alzar la voz. «No sé qué es exactamente, pero me pareció raro que alguien me llamara así». Beatriz tragó la verdad. «Soy yo», dijo. Vía fue una palabra que le salió con la exactitud de una confesión. «Me llamo Beatriz Márquez, soy la directora de esta compañía, y te engañé. Lo siento». Un silencio se inmovilizó entre ellas, como si el aire se hubiera hecho sólido. Lara mantuvo la mirada sin desviar. Sus manos no temblaron. Todo su lenguaje era de contención. «¿Por qué?», preguntó corto. Beatriz explicó. Habló de la soledad, de la necesidad de caer de su pedestal, de aprender a ser otra persona. Habló de la culpa que ya la corroía y de los cambios que había empezado a implementar en la empresa para responder a lo que aprendió trabajando a tu lado. No pidió que la perdonara. Pidió, humildemente, la oportunidad de reparar. Enumeró las medidas que Clara le había propuesto. Pidió, sobre todo, que Lara le dijera cómo quería continuar. Lara respiró y miró a la ventana. Afuera, el tráfico era una banda sonora distante. Adentro, el mundo se contraía a las palabras. «Me duele», dijo Lara. «Me gusta que las cosas sean ciertas. Las notas, los horarios, las listas. Si algo cambia en mi mundo porque otro lo decidió sin contármelo, me siento traicionada. Eso es lo que siento ahora. Traición». Beatriz recibió la frase como una bofetada que no merecía, pero que necesitaba. No intentó limpiar el daño con excusas. Asintió con la cabeza y dejó que la gravedad de su acto la atravesara. «Tienes todo el derecho a sentir eso», respondió. «No te pido que me perdones ahora. Te pido tiempo y una oportunidad para hacer las cosas bien. Te ofrezco, si quieres, que tomes la decisión de estar cerca o lejos. Te ofrezco que no tomaré ninguna decisión sobre tu trabajo sin tu consentimiento. Y si tú me lo pides, me apartaré de mis funciones operativas hasta que esto se aclare. También propongo un acuerdo por escrito, que cualquier relación que surja entre nosotros sea voluntaria y que no influya en tu permanencia laboral». Lara la miró y por primera vez desde que la conocía en la recepción, dejó que los músculos alrededor de su boca se aflojaran apenas. «Necesito tiempo», dijo sin sentir la prisa de apurarse, «y necesito saber que no habrá presión. Si me pides que te crea, necesito que lo escribas». Aceptaron un plan sencillo y lento. Lara se tomaría una semana para pensar fuera del trabajo. Beatriz cesaría sus funciones operativas por un mes y nombraría a una vicepresidenta interina para evitar conflictos. Recursos Humanos se encargaría de comunicar a la plantilla que se había solicitado un cambio temporal en la estructura de liderazgo por motivos de ética. Y cuando Lara lo considerara, se abriría un espacio para que pudiera elegir su lugar laboral. Además, acordaron que cualquier paso afectivo entre ellas tendría que estar precedido por una conversación explícita y documentada en la que Lara diera su consentimiento. Lara se fue a la casa de su madre. El viaje fue una sucesión de rutinas que la ayudaron. El mismo camino, el mismo horario, el mismo té. Marta la recibió como siempre, con pan en la mesa y preguntas suaves. No faltaron la rabia y las dudas. «¿Por qué ella?», le dijo Marta. «¿Por qué no viniste a hablarme antes?».
Lara respondió con la frialdad que la protegía y con la ternura que no podía ocultar. «No lo sé. Me siento rota por dentro». Marta la abrazó sin forzar la calma. Guardó el silencio y estuvo ahí. La noticia, sin embargo, no se mantuvo en un cuarto cerrado. Al filtrarse la reestructuración temporal en recursos humanos y la suspensión de funciones de la directora, algunos pasillos se llenaron de conjeturas. Hubo opiniones en voz baja. Algunos defendían a la directora por su iniciativa en inclusión, otros veían la suspensión como una admisión de culpa. Un columnista local tituló un artículo «Una directora baja a planta, gesto noble o conflicto de interés». Las redes sociales se dividieron. Para Beatriz, la exposición pública se volvió una nueva forma de soledad. Ahora, no solo tenía que reparar la relación privada con Lara, sino enfrentar la interpretación pública de sus actos. Clara fue su refugio en esos días. La secretaria ejecutiva se mantuvo firme. Exigió que los comunicados fueran claros y respetuosos, que la empresa diera prioridad al bienestar de Lara y a la transparencia. Dijo algo que quedó grabado en Beatriz. «Deja que Lara decida lo que quiere. Tu trabajo no te define como persona. Tus actos sí». En la casa, Víctor hizo lo correspondiente. Permaneció al lado de Beatriz, pero también pidió que se atendieran las consecuencias. Algunas reuniones familiares fueron tensas. Hubo preguntas de primos, miradas de vecinos. Marta fue clara en la defensa de su hija y en la exigencia de que su autonomía se respetara. «No me importa lo que digan los demás», dijo. «Mi prioridad es Lara». La semana pasó lenta. Lara procesó a su ritmo. Se apoyó en rutinas que funcionaban, salidas tempranas a caminar, listas que tachar, música que la ayudaba a encontrar la respiración. Habló con su terapeuta y con un profesional que entendía autismo. Juntos trabajaron en cómo poner límites y en qué significaba una reparación declarada por alguien que había mentido. Para Lara, la condición era clara. Perdonar no era olvidar. Si deseaba construir algo distinto, necesitaba garantías visibles. La primera vez que acordaron verse de nuevo fue en el pequeño parque frente a la estación, un lugar con bancos suaves, sin luces estridentes. Beatriz llegó con una bolsa pequeña, llevaba un libro de hojas en blanco y un bolígrafo. Se sentaron con distancia prudente. Lara la miró y le dijo, sin rencor ni indulgencia: «No quiero que me llames hijastra de forma que me haga sentir menor. Quiero que si estamos en lo afectivo, me llames por mi nombre. Y necesito que aceptes que yo puedo cambiar de opinión. ¿Puedes hacerlo?». Beatriz asintió, y la promesa que hizo entonces fue clara y sencilla. «Si alguna vez decides que no quieres, me aparto. Sin condiciones. Sin explicaciones públicas que inventen una historia para justificar mi acto. Y mientras tanto, trabajaré para que la compañía cambie de verdad». Se estableció un tiempo de prueba, 2 meses para que la empresa implementara medidas de transparencia y acompañamiento y para que Lara sintiera que su autonomía laboral estaba intacta. Beatriz entregó por escrito su voluntad de ceder funciones y de someter a revisión cualquier decisión que pudiera afectar a Lara. Clara supervisó la redacción de ese documento. La formalidad fue necesaria para Lara. Las palabras que se atreven a fijarse en el papel ayudan a medir el mundo. Durante ese periodo, la empresa avanzó en pasos concretos. Se contrató un consultor externo de ética laboral, se puso en marcha un programa de formación en inclusión sensorial y se abrió un canal confidencial para que empleados compartieran inquietudes. Más que simbólico, se creó un comité con representantes de distintos niveles jerárquicos para revisar casos de relaciones personales en la empresa y proponer una política clara. Beatriz no participó en esas reuniones, se mantuvo fuera de la toma de decisiones. Era una renuncia temporal, pero estaba dispuesta a sostenerla. Los rumores, no obstante, no desaparecieron. Hubo, inevitablemente, quienes vieron la medida de Beatriz como teatro. Otros, en cambio, la valoraron como un paso hacia una cultura más humana. En algunos cafés de la ciudad se hablaba de la directora que bajó al vestíbulo, como si la anécdota fuera más jugosa que la ética que la impulsaba.
Beatriz dejó que esa charla corriese. Su nueva tarea no era gustar a todos, sino reparar con honestidad. Lara, por su parte, se movía entre la curiosidad y la prudencia. En el trabajo sus días eran un contoneo. Algunas veces se sentía observada por los ojos que habían leído la nota, otras encontraba gestos amables que reconectaban con la normalidad. Un compañero nuevo, Esteban, le ofreció ayuda con una tarea delicada, y no hubo en su gesto nada de condescendencia. Marta, en su rol de madre, vigilaba con ternura, y a veces con la sospecha natural de quien protege. La relación entre madre e hija ganó diálogos más claros. Marta le preguntó qué quería realmente, y Lara aprendió a nombrarlo en voz alta. La llegada de diciembre trajo consigo un aluvión de luces en la ciudad y un movimiento de microdecisiones. Las reuniones de cierre de año fueron un recordatorio de que la vida institucional no puede quedarse a la espera de la vida personal. Ambas avanzan. La empresa celebró su convención anual y en medio de la organización surgió la pregunta inevitable: ¿asistirían Lara y Beatriz a la fiesta navideña? Para algunas personas en la compañía, la presencia de ambas sería una prueba de normalidad. Para otras, un foco de incómodo interés. Lara dudó. La idea de un lugar con música y gente la tensionaba. Marta le ofreció venir y estar en el sitio, para acompañarla si lo necesitaba. Finalmente, Lara accedió, con condiciones: luces suaves en su mesa, un lugar cercano a la salida y un gesto acordado con Beatriz para retirarse si lo necesitaba. Ellas pactaron una señal simple: si Lara presionaba levemente el borde de su servilleta, la reunión terminaba para ellas. La noche de la fiesta, la empresa dispuso un árbol sencillo en el hall, con materiales blandos y luces regulables, tal como habían propuesto en su plan de inclusión. La gente aplaudió el gesto, algunos sonrieron con curiosidad, otros respiraron con alivio ante la normalidad que contenía lo extraordinario. Beatriz estuvo por un rato en la recepción, no como vía, y luego subió para dar un breve discurso, no sobre la dirigencia financiera, sino sobre el año y las medidas de inclusión implantadas. Era una tarea que aceptó sin microfonía ni artificio, con la voz firme por la decisión tomada. Al final de su intervención, Beatriz hizo algo que no estaba previsto. Anunció frente a la sala que estaba tomando un período temporal de licencia de sus funciones operativas para concentrarse en asegurar que las políticas se implementaran de manera adecuada. Dijo que lo hacía para evitar conflictos de interés y para dar espacio a la verdad. Hubo aplausos dispersos y murmullos. Beatriz sintió el peso de cada mirada. En la mesa, Lara observó. La sensación de vértigo fue otra vez la misma. Exposición, pero con un contorno distinto ahora que la verdad había sido nombrada. Después del discurso, alguien propuso un brindis, y la música subió un poco. Lara sintió la opción de irse más fuerte que la de quedarse. Miró a su madre, que le hizo un gesto de ánimo, y luego a Beatriz, que la miró con una mezcla de ternura y respeto. Lara apretó la servilleta. Beatriz se acercó, sin espectacularidad, y posó una mano a distancia sobre la de ella, respetando el espacio físico que a veces era el diálogo más honesto entre ambas. La señal ligera sucedió. Lara sostuvo la servilleta con mayor firmeza. No pidió irse, fue una decisión que llegó del interior, y que nadie observó como un clímax. Prefería que así fuese. Los días siguientes fueron de reconstrucción práctica. La prensa escribió líneas mezquinas y otras comprensivas. La empresa afrontó entrevistas y preguntas difíciles. Hubo ejecutivos que renunciaron en desacuerdo y otros que apoyaron el cambio cultural. Lo más importante, sin embargo, fue lo que sucedió entre ellas: conversaciones largas, noches de planificación y visitas a terapeutas que sabían trabajar con parejas donde una persona es autista. Aprendieron a comunicarse con reglas, frases claras, tiempos para pensar, señales para pedir pausa y volver luego. Cuando por fin hablaron de avanzar en su relación de forma íntima, lo hicieron despacio y con reglas previas.
Acordaron que cualquier gesto físico tendría que ser consentido en cada encuentro, que si Lara necesitaba detenerse, podía hacerlo sin explicación, que los encuentros se planificarían con antelación cuando fuera necesario, que la privacidad sería respetada y que no tendría que haber presión de ningún tipo. Beatriz, con una humildad que no conocía, aceptó someter a la relación a condiciones que a otras parejas le habrían parecido extrañas, pero que para Lara eran esenciales para la seguridad. La Navidad se acercó con su mezcla de expectación y nostalgia. La casa de Víctor y Beatriz se preparó con delicadeza. Un árbol bajo en resonancia lumínica, una mesa con texturas suaves, platos que no exhalaran aromas demasiado fuertes. Marta y Víctor hicieron de anfitriones. Este año, la celebración no sería un festejo de ostentación, sino un espacio de cuidado. Hubo invitados, amigos íntimos, algunos colegas de trabajo que habían apoyado las medidas de inclusión y pocos familiares. No hubo bombardeo mediático. La familia protegió su noche. La noche de Nochebuena fue una sucesión de pequeños ritos. Se habló lo justo. La música fue una selección cuidadosa de piezas instrumentales. A medianoche, mientras la ciudad fuera parpadeaba en un frío tenue, Beatriz se acercó a Lara con un pequeño paquete envuelto en papel liso. Un cuaderno nuevo, esta vez con una dedicatoria en la primera página. «Para las listas que quieras compartir», dijo, con la voz que ya no intentaba ser filosa. «Para lo que quieras construir». Lara lo abrió lentamente. Dentro había también una carta, escrita con líneas claras y con promesas que ya no eran vaguidades. Procesos escritos para su traslado en la empresa si lo deseaba, la renuncia temporal de Beatriz a la toma de decisiones y la oferta de buscar juntas una vivienda común cuando Lara se sintiera lista. La última línea decía: «No te pido que me ames, te pido que me permitas aprender a respetarte». La respuesta de Lara no fue un sí heroico, fue un gesto mínimo que valía tanto como cualquier promesa. Apoyó la cabeza en el hombro de Beatriz. Antes de que la emoción los arrasara, revisaron un punto de su acuerdo. Mantendrían su relación de forma que nadie dentro de la empresa sintiera presión. Habían aprendido a nombrar los límites como lo más romántico del mundo, la claridad como una forma de ternura. Los meses posteriores fueron de ajustes. Beatriz cumplió con su licencia temporal, delegó en la vicepresidenta interina y participó en comités desde un lugar más consultivo que administrativo. Propuso la creación de un fondo para accesibilidad sensorial en la empresa. Lara, liberada de la presión de mantener una apariencia de normalidad, se animó a buscar un nuevo rol en la compañía, en el equipo de inclusión sensorial, donde podía aportar su experiencia y sensibilidad. Fue una decisión que la hizo sentir útil y respetada. No hubo indicios de que la relación influyera en su contratación interna. El proceso fue público y evaluado por un comité independiente. No todos los actores se quedaron en la comodidad del perdón. Hubo quienes en la empresa no pudieron aceptar la nueva dinámica y optaron por distanciarse. Hubo quienes criticaron la historia en redes con rudeza, pero también aparecieron vecinos que al conocer la medida de inclusión se sumaron a campañas para adaptar espacios públicos. Lo que comenzó como un acto privado mal concebido derivó en políticas que beneficiaron a muchas personas. Un año después, era una tarde templada de diciembre, la ciudad olía a pan recién hecho, y la casa en la que ahora vivían Beatriz y Lara tenía un aroma de café y pino. Habían aprendido el arte de la vivienda compartida. Horarios, espacios personales, un rincón para las listas de Lara y otro para los libros de negocios que ahora Beatriz miraba con menos arrogancia y más curiosidad. Víctor y Marta siguieron siendo parte de la ecuación. Víctor como amigo cercano que ofrecía su compañía sin reclamar, Marta como una madre que, pese a la preocupación inicial, había abrazado la decisión de su hija con amor y firmeza. En el trabajo, la compañía inauguró un pequeño salón sensorial y un programa de mentoría para empleados neurodiversos. El comité que revisaba casos de relaciones laborales se convirtió en un modelo que otras empresas consultaban.
Beatriz volvió, de forma limitada, a participar en decisiones del Consejo, pero mantuvo un rol no operativo durante más tiempo del acordado originalmente. Su renuncia fue simbólica y posterior, pero su humildad para sostener la pausa la consolidó como una líder distinta. No abandonó su carrera, la transformó. La noche en que celebraron su primera Navidad juntas como pareja consolidada fue íntima y sencilla. El árbol, decorado con objetos blandos y fotos pequeñas, no buscaba exhibirse. La familia llegó, algunos colegas también. Hubo risas cuidadosamente medidas y un intercambio de regalos que ninguno consideró importante comparado con la sensación de seguridad que se respiraba. Lara se movió por la casa con su ritmo. Tiempo de silencio. Luego, conversaciones cortas y directas. Beatriz se adaptó. No necesitó escenarios grandiosos para celebrar. Bastó con aprender a sostener. En un momento, cuando la fiesta se había reducido a pocas personas, Lara y Beatriz salieron al balcón. La ciudad abajo brillaba con luces navideñas, pero allí arriba, junto al frío y la copa de un árbol que olía a hogar, conversaron sobre lo que habían vivido. Las heridas abiertas, las promesas, la exigencia de ética. Lara habló de la traición que había sentido y de la lenta reconstrucción. Beatriz habló de la culpa que aún llevaba como una capa que no quería negar. «No todo está perfecto», dijo Beatriz. «Lo sé, pero cada día trato de ser coherente con lo que prometí». «Lo sé», respondió Lara. «Y sé que no se puede arreglar todo con un discurso, pero también sé cuando alguien trabaja de verdad por lo que dice». Beatriz la miró y sin dramatismos ni ruidos la besó en la frente. Lara cerró los ojos y permitió el gesto, que fue tan íntimo como respetuoso. Era el sello de algo que habían convertido en pacto, el cuidado mutuo. El final no fue un cierre absoluto, sino un reacomodo que exige vigilancia. Aprendieron que el amor verdadero no borra las faltas, sino que construye mecanismos para que no se repitan. Aprendieron a escribir acuerdos, a pedir ayuda profesional, a priorizar la autonomía de Lara y su bienestar sensorial. Aprendieron también que la sociedad tarda en aceptar, pero puede cambiar cuando la valentía se traduce en medidas concretas. En la mañana de Año Nuevo del año siguiente, se encontraron con Marta en la cocina. Hicieron té. Revisaron cómo pausar música cuando el vecindario empezaba a celebrar, y rieron con esa risa íntima que solo tienen quienes han sido testigos de la caída y de la recomposición. El calendario marcaba ya otra página. Ambas sabían que habría nuevas pruebas, pero también sabían que tenían herramientas para enfrentarlas. La historia de Beatriz y Lara no fue un relato de perfección. Fue más bien la narración de dos mujeres que se enfrentaron a las consecuencias de una mentira y eligieron, con pasos difíciles y conscientes, construir algo que respetara los límites y las necesidades de ambas. Navidad había sido, al final, la escena en la que lo prohibido, no en lo ilegal, sino en lo moralmente complejo, se transformó en una oportunidad de reparación y responsabilidad. La ciudad siguió con sus luces, y ellos, por su lado, aprendieron a encender las suyas sin lastimar a los demás. Si esta historia te resonó, comenta abajo y comparte con alguien que valore las historias de cuidado y responsabilidad. El año siguiente no borró las cicatrices, pero las marcó con un lenguaje nuevo: acuerdos escritos, políticas públicas, espacios adaptados. En la puerta de la casa, un pequeño cartel con el nombre de ambas señalaba que aquel hogar había sido construido con reglas y ternura. La vida continuó con su mezcla de días luminosos y nublados, y ellas, paso a paso, aprendieron que el amor que pretende ser libre debe anclarse en la honestidad, en la autonomía de la otra persona y en la capacidad de reparar cuando se ha fallado. En la mesa junto al árbol, Marta alzó su copa y dijo, con la gratitud que solo una madre puede pronunciar, que lo más importante era verlas felices, y sobre todo, completas. La respuesta fue un silencio compartido que lo dijo todo. Estar juntas no era la meta final, era el comienzo de un trabajo cotidiano por el respeto.